Bienvenidos al podcast Siervo Rumiante, el podcast de Semilla de Mostaza Monterrey, que tiene el único propósito de rumiar, masticar, meditar, recordar lo que estudiamos el domingo pasado. Y soy yo muy formal eso, ¿eh? El domingo pasado. Y aquí están los roomies de siempre. ¿Cómo están, Moy, David? Todo chido. Aquí estamos después del episodio legendario de Exacto. la semana pasada, que fue una gran bendición tener con nosotros al Pastor Fermín. Aquí estamos una vez más. Ahí me escucho mejor. Ahí estamos. Pues aquí andamos. Eso. ¿Qué onda, mi Moy? Bien, pues aquí tomando un cafecito rico para los que no sepan. Muchas veces cuando estamos grabando el podcast estamos tomando un cafecito, así es que si están por allá y nos quieren acompañar, pues Ándale. prepárense un cafecito. El de hoy es un cafecito especial. Es especial. Y sería interesante escuchar cómo escuchan el podcast, ¿no? ¿Haciendo Es qué? cierto. Ah, Es ¿no? cierto. A lo mejor algunos lo escuchan de trayecto a su trabajo, Ujú. o si sales a caminar, a lo mejor te lo pones ahí. Pues ahí mándenos un mensajito. Nos gustaría saber cómo escuchan este podcast. Pues nosotros lo grabamos tomando café Yeah. y conversando esta semana sobre el tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, en Éxodo capítulo 20, verso 7. Fue una enseñanza un poquito más breve que las normales, Ujú. porque creo que es el clímax de las enseñanzas anteriores, ¿no? Exacto. O sea, como que las enseñanzas anteriores fueron construyendo un fundamento para llevarnos a suficiente altura para considerar esto. No tomar el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Qué es lo que podemos recordar de la enseñanza? Pues algo que me llamó mucho la atención es esto de que comentabas al principio, que creo que la mayoría lo hemos considerado en algún momento de esa forma, y es el hecho de que hable el versículo o pensemos que esté hablando solamente del nombre como tal, ¿no? O sea, como el nombre de Jehová, o el tetragrama, o no sé, lo que sea, Sí. ¿no? El nombre de Jesús, y sobre todo eso hay como mucho, como donde abundar sobre eso, pero casi siempre se toma ese mandamiento en ese sentido, ¿no? Como, pues no metas el nombre de Dios en alguna, no sé, o promesa o alguna expresión, ¿no? Sí. Que no tiene alguna solemnidad o seriedad, ¿no? Y entonces eso se considera como, oye, estás pecando, ¿no? Que digo, tiene un poco de sentido, Claro. pero comentábamos el domingo que el sentido de este mandamiento es mucho más profundo y eso me llamó mucho la atención, sabiendo que la Biblia toma los nombres con un significado como muy profundo. Inclusive algunos nombres puedes saber casi de qué se va a tratar la historia o cómo va a ser la persona a lo largo del texto del Cierto. pasaje, nada más yendo a ver qué significa su nombre, ¿no? Por ejemplo, Noé significa descanso, Ujú. ¿no? Abraham significa Abraham, padre enaltecido. Abraham, padre de multitudes. Jacob significa engañador, ¿no? También el cambio de nombres en la Biblia es interesante, Claro, es ¿verdad? interesante. A Jacob le cambia Dios el nombre a Israel, que significa el que lucha con Dios o el que gobierna con Dios. Está muy loco. Esaú se le cambia el nombre por Edom, que significa rojizo. ¿no? Ajá. Qué loco, Qué ¿ah? loco. Y la historia la lees y es como eso, ¿no? Ajá, a Simón Jesús le cambia el nombre por Pedro. Pedro. Wow. Y bueno, ahorita que lo dices, me quedé como el 20 y el domingo lo tocaste también, de que pues Dios también, no es que se cambie el nombre o que sea diferentes personas, pero pues se va cambiando el nombre a lo largo de la historia también o de cómo lo vamos conociendo. Esas partes me volaron la cabeza y obviamente en la aplicación también, pero pues, ahorita lo Claro, platicamos. es que eso. Ujú. Y bueno, no es tanto que Dios va cambiando el nombre, sino que no puedes englobar todo lo que Dios es en un solo nombre, ¿no? Creo que el único nombre de Dios, y cuando hablo de nombre no me refiero solo
como decías, ¿no? A esa articulación, Jesús, ¿no? Ujú. Pero el único nombre que engloba todo lo que Dios es, justamente es el nombre de Jesús, ¿no? Porque Jesús, a través de su vida, de su carácter, de su enseñanza, de su persona, refleja todo lo que Dios es, ¿no? En Juan 17:6 veíamos que Jesús dice esto: yo les he manifestado tu nombre y lo daré a conocer aún, ¿no? Pero sí, de hecho, ese es otro estudio interesante. Hay muchos nombres Exacto. que Dios usa en la Biblia para expresar quién es Sí. Él. Y como ese tema que también hablábamos del... O sea, no como un recurso nada más lingüístico de vamos a pronunciar el nombre de Dios, sino que recordábamos cómo el nombre de Dios nos revela su carácter, nos revela quién es Él. Y yéndonos así, también me llamó justo la atención lo que dice Moy, porque muchas veces interpretamos este mandamiento como eso, ¿no? De que alguien dice, ay Dios mío, de que no use el nombre de Dios en vano, ¿no? O sea, aguas con eso. Cuando le estudiábamos a profundidad qué nos enseña de Dios, que pues su nombre revela quién es Él, y cuando tomamos su nombre en vano, que ya eso habla más también de lo que dice de nosotros este mandamiento también. Pero es interesante cómo esta relación que hay con el nombre de Dios no lo alcanzamos a dimensionar. Y es Relación. como... Eso es muy importante. Ujú. Sí. Ajá, no, entonces me quedé con eso, con este reduccionismo de la interpretación de este mandamiento a simplemente cuidar que no digamos el nombre de Dios. O sea, oye, voy a decir Dios y no eres digno de que pronuncies el nombre de Dios, cuando lo que realmente sabemos del Señor a través de la palabra es todo lo que realmente significa Dios cuando dice yo soy tu Dios. O sea, más que hey, mucho gusto Dios, o sea, es todo lo que viene detrás, ¿no? Como el concepto del nombre de Dios y la profundidad que hay ahí Sí. nos lleva a interpretarlo de una manera más profunda que solo, no, pues sí, no voy a decir Dios porque no soy digno de decirlo, ¿no? Exacto. Yo de pronto escucho muchas personas, no cristianas y de pronto cristianas, ¿no? También decir cosas como, pero hay un Dios, Ujú. ¿no? Ujú, Pero hay un Dios que todo lo ve. Y escuchas o ves el contexto y evidentemente no es un contexto que amerite decir, o sea, estás trivializando, ¿no? El nombre de Dios. Recuerdo a una persona también decir, en contextos muy X, muy triviales, ay, el Señor te reprenda, el Señor te reprenda. Y yo, o sea, recordaba cómo la Biblia dice, ni siquiera las autoridades, las potestades superiores se atreven, ¿no? De pronto a hablar de esa manera, ¿no? Y si bien, sí, creo que enfocarlo solamente a no usar el nombre, o sea, puedes cumplir externamente con decir, bueno, voy a sustituir, decir, pero hay un Dios que todo lo ve, con, pero algún día se me hará justicia, ¿no? O etcétera, ¿no? Y puedes pensar, estoy cumpliendo el mandamiento de no tomar su nombre en vano porque ya no estoy diciéndolo. Sí, no. Pero el punto es lo que decías, ¿no? Con nuestra relación con quién es Dios. O sea, al final, déjame ordenar mis ideas. Lo que quiero decir es que si una persona realmente tiene una relación profunda con Dios y conoce su nombre y conoce su carácter, y esta persona entra en una relación de pacto con Dios, le va a dar tanta importancia a su relación con Dios que entre las muchas cosas que va a hacer es no tomar su nombre en vano verbalmente. Exacto. ¿No? Ajá. No sé Es como una respuesta a haber entendido, como lo que decías del ejemplo de las Crónicas de Narnia, ¿no? De a medida que conoces más a Dios, obviamente dices, no manches, ¿quién es este, no? Como también lo que veíamos de los discípulos cuando ven que Jesús hace lo de la tempestad en el mar. Es como que estaban con él y, ok, Jesús, aquí está, pues andamos con él y está chido y hemos visto, pero de repente pasa algo que ellos se quedan sin palabras y es como, ¿quién es este? Que aún el mar, el viento le obedecen. Es lo mismo nosotros. Y eso es lo que entiendo de esto.
más bien el respetar el nombre del Señor, incluso lingüísticamente, es una respuesta de entender quién realmente es Él. O sea, y digo, no es que lo comprendamos a totalidad o a cabalidad, pero pues ahí está, como esa respuesta es el Señor. Y el O sea, Señor. puedes no trivializar verbalmente el nombre y seguir tomándolo en vano. Sí, exacto. A mí ¿No? se me decía muy como... Creo que va en el mismo sentido, pero el hecho de los nombres y de tomarlos en vano, como nos enseña Jesús a orar, ¿no? Y le enseña a sus discípulos, y al último, o sea, decir, ¿no? En el nombre de Jesús, ¿no? Y es como la misma parte, o sea, estás ándale. tomando su personalidad cuando asumes ser cristiano, cuando asumes todo esto, o sea, y cuando asumes una petición delante de él en el nombre de Jesús, no es tanto que lo digas como un nombre como para la fórmula o que ese Sí. nombre, sí, No ahí es va, un mantra. si va no la es un- firma, entonces sí te lo acepto, ¿no? Sino en todo lo que conlleva su nombre en nuestra vida y en nuestra petición y en todo esto. Muchos cristianos usan el nombre de Jesús en sus oraciones con esa actitud. Y hasta ahí podría ser en vano. Convertirlo en un amuleto, ¿no? Exacto. Sí. Convertirlo en un ticket para, mira, es que yo sé cosas. Tú nomás dices en el nombre de Jesús Ujú. y ya, lo que pides. Y no es lo que la Biblia realmente enseña, ¿no? Pedir en su nombre significa pedir en representación suya, ¿no? De acuerdo a su nombre, de acuerdo a su carácter, de acuerdo a sus propósitos, de acuerdo a quién es Él, ¿no? Entonces, esa es Entonces, otra manera de tomar el nombre en versículo- vano, totalmente. Ajá. Y este versículo creo que va como en ese sentido de esa representación, ¿no? De usar su nombre, o sea, pero no usarlo nada más como decíamos, verbalmente, sino usarlo en nuestra vida. O sea, yo me identifico con Dios. Entonces, de esa forma, pues puedo tomar, o sea, hacerlo vano o no hacerlo vano. Me llamó la atención porque estuve meditando un poquito en esto y la Biblia en el Nuevo Testamento se refiere más a vano en la gracia, ¿no? Y es en esto. Quería leer 1 Corintios 15:2. Dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. ¿No? Y el 1 Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y es esto como hacer vano este regalo que Dios nos ha dado, este favor que Dios nos ha dado al revelarnos su nombre, ¿no? O quién es Él, ¿no? Tanto en el Antiguo Testamento, ¿no? Con todas las revelaciones de su nombre, como decíamos en el Nuevo a través de Jesús, de yo soy tu salvación, y esa gracia que Dios nos da, como que la podemos hacer vana dependiendo, pues, de cómo vivimos, ¿no? O de cómo caminamos en eso. O sea, si caminamos en fe, si caminamos en nuestra carne, si caminamos en banalidades de la vida. Es interesante. O sea, un equivalente para el creyente del Nuevo Testamento de tomar su nombre en vano sería creer en vano Ajá, o exacto. recibir su gracia en vano. En ¿no? vano. Eso estuve Estás meditando. despojando su persona, sus propósitos, su carácter de todo efecto en tu vida. Ajá. Y, Claro. y se me hizo muy loco porque, o sea, me puse a pensar y dije, a ver, los creyentes, ¿no? Sus discípulos, Claro. y los veo en la Biblia, y pues cómo vivían sus vidas. Y me hizo como reflexionar, ¿acaso yo me veo como un cristiano vano? O sea, ¿no? O muchos cristianos en este tiempo se ven como, pues es cristiano, pero lo veo vano en comparación de esto, ¿no? Sí, Es como- de hecho, es muy interesante que el título de cristianos Ujú. no nos lo pusimos nosotros. Sí, O sea, no es muy que loco. los primeros creyentes dijeron, ¿cómo nos vamos a llamar? Vota por tu nombre Nueva Iglesia favorito. de Jerusalén. No, nuevo no sé qué. Pues cristianos, ¿no? Sí. No, la Biblia nos dice que los ciudadanos de Antioquía, Mm. los no creyentes, les dieron por primera vez ese título ahí en Antioquía, de cristianos. Qué loco. Porque levantaban el nombre de Cristo de un modo tan Sí, veían a real. Jesús en ellos, ¿no? Exacto. Qué chido. O sea, por lo menos los no creyentes creían que los cristianos realmente creían en ese nombre. Claro. Ujú. O sea, ni siquiera era porque se asociaran para algo bueno, sino inclusive para rechazarlos, pero es Sí. como ellos están siguiendo lo mismo que este hombre, ¿no? Sí, son Siguió hace años. cristitos, cristitos. Qué Wow, locura. está muy loco.
Ahora, definitivamente sí, al menos en el Antiguo Testamento sí hay una asociación directa de este mandamiento con el rollo de los juramentos, ¿no? Ujú. Y que si invocas a Dios, ¿no?, como testigo sobre un juramento o sobre alguna afirmación, no debes hacerlo en vano. Y Jesús aborda este tema en Mateo capítulo 5, versos 33 al 37. Y es muy interesante porque tiene que ver con nuestra relación con el nombre, justamente. Dice el verso 33, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ¿no? Entonces, en lugar de jurar por el nombre, juro por el cielo. ¡Ey! Es el trono de Dios, ¿no? Ujú. Sí. No sé. De hecho, como que lo relaciono en mi mente con el que estudiamos la semana pasada, ¿no? De no harás imagen en el cielo, ¿no? Está muy loco. No sé, solo lo Ujú. pensé así. Sí, dice, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Y Jesús como que se dirigió a este asunto, ¿no? De usar de astucia para como involucrar a Dios en tu estilo de vida, que nadie te cree, ¿no? Pero lo sigues embarrando en tus asuntos y los religiosos buscaban maneras de pecar violando este mandamiento, pero salirse con la suya, ¿no? Entonces, bueno, no voy a jurar por ninguna de esas cosas, pero puedo jurar por el templo. Qué loco. Pero el templo tiene valor por aquel que lo santifica, dice Jesús. Claro. O sea, no estás entendiendo la dimensión de con quién te estás metiendo, ¿no? Al involucrarlo en tu mentirota, ¿no? Sí, estás como haciendo a Dios chiquito y por allá lejos, ¿no? Y todo esto es de nosotros. Y eso es a Dios por allá y pues no juro por él, pero aquí todo esto es mío y de aquí no hay Y bueno, problema. no, pero no juro por el arca, pero juro por el oro, ¿no? ¿Y a quién le pertenece? Claro. ¿No? Wow. Entonces Jesús, fíjate cómo dice, termina aquí en Mateo 5, verso 36, ni por tu cabeza jurarás. Pues es que somos imagen de él, ¿no? Exacto. Porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no. No. ¿Qué significa cuando una persona dice no? Pues significa no. Porque lo que es más de esto, de mal procede, ¿no? Entonces, al final dice más, y creo que eso es algo que no aclaramos en el estudio este domingo. O sea, podemos tomar en vano el nombre de Dios y hacer vano su nombre en el sentido de que nosotros perdemos los beneficios de tener una relación con Él. Dios no pierde nada, Exacto. ¿no? Exacto. Dios no pierde nada. Pero a vivir de esta manera, ¿no? No dándole importancia a su persona, es lo que procede de mal. O sea, es como si Jesús está diciendo prácticamente aquí, esto es pecado, ¿no? Vivir de esta manera en la que intentas como engañar a Dios, ¿no? O usar a Dios para Sí. salirte con la tuya, Sí. esto procede del mal. Sí, está bien fuerte. Sí, bueno, algo que está igual como muy impresionante. O sea, lo tocabas en el domingo. Y es esto de... Yo veo a sus discípulos, he estado como meditando mucho y muy impresionado al ver los que escribieron pues los evangelios, ¿no? Las cartas, ¿no? O sea, los discípulos de Jesús, pues cómo al redactar todo esto ventilaban la verdad de sus vidas, ¿no? Porque ellos podían haber ocultado o tapado muchas cosas vergonzosas, ¿no? Claro. Pero ellos no lo hacían, sino que lo dejaban ahí. Y no lo dejaban como algo que les enorgullecía, ¿no? Porque tampoco se ve de esa manera. Claro. Y tampoco se ven como, ahora sí que repitiendo esa forma de conducta en su vida tampoco, sino que se ven con un arrepentimiento y una transformación. Pero sí dejan esas cosas ahí
porque creo que de esa manera también no hacemos vano el nombre de Dios. Y lo mencionabas, ¿no? De un Dios de salvación, de perdón, de amor, ¿no? De restauración. Y ellos creo que lo vieron muy claro así, de forma que ellos podían narrar la historia de Jesús, podían, pues, en las cartas, pues, decir quién realmente eran y todo. Y se me hace algo muy padre, porque de esa forma también no lo hacemos vano, porque podemos hacerlo vano también como, pues, llevando un estilo de vida que Jesús siempre estuvo insistiéndonos en cuidado con la levadura de los fariseos, ¿no? Cuidado con la hipocresía. Y se me hizo algo también que es esperanzador, o sea, por ver cómo Jesús y la palabra de Dios nos transforma, pero algo en el que podemos ser nosotros mismos y de esa manera le damos gloria a Dios, ¿no? O sea, dependiendo del momento en el que estés en tu vida, o sea, no estás perfeccionado aún, sí está bien, pero eso le da gloria a Dios, lo que Dios ya ha hecho, ¿no? Y lo que va a hacer, y eso se me hizo muy padre. Claro, o sea, podemos caer en el error de pensar que hacemos bien al nombre de Dios, ocultando la realidad de nuestro pecado, de nuestros errores, pensando erróneamente que si se sabe que yo pequé, o que yo me equivoco, o que estoy luchando con esto, estoy tomando en vano su nombre y mal representándolo, ¿no? Exacto. Cuando en realidad le da incluso más gloria. Sí, eso es loquísimo. El reconocer: yo soy indigno, yo soy imperfecto, sigo fallando, soy una asquerosa persona, no me enorgullezco de esto, pero necesito regresar a Jesús porque he creído que Él es quien dice ser y que Él me puede perdonar y que me puede es restaurar. el único nombre, ¿no? Claro. Eso me dio ahí. Sí. Sí, y es también como pensando en eso, como ¿por qué no aceptaríamos que vivimos de esa forma, ¿no? Y es porque pues, hay un orgullo dentro de nosotros que no le hemos entregado al Señor. Entonces No estamos como hacer que, vano oye, nuestro nombre. exacto. Más Entonces, que el suyo, totalmente. le estoy dando un realce, oye, el nombre de David, el nombre de Mo, el nombre de Lenin, no quiero que se manche, pero estoy manchando el nombre del Señor y tomándolo en vano, ¿no? Y algo que me rebotaba en la cabeza es como entender, cuando hablábamos de esta parte donde dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. O sea, es muy fuerte porque uno diría, esto habla de gente que conoce a Dios, ¿no? O sea, si le estás honrando de labios es porque reconoces la escritura, por lo menos. Ajá, no es como que, bueno, las personas que ni saben quién soy yo. O sea, eso es punto y aparte. Pero este tema de venir y nada más de labios honrar al Señor me lleva a pensar de qué manera estoy adorando al Señor en mi día a día, de qué manera levanto mi voz en oración en la mañana. ¿Qué estoy haciendo? O sea, estoy honrando mi nombre viniendo al Señor pidiéndole, oye Dios, quiero que me hagas bien hoy a mí, bajo mis términos. O Señor, ayúdame a glorificar tu nombre hoy, aunque eso signifique que mi reputación como cristiano no sea enaltecida, sino decir, oye, bro, estoy batallando con esto, necesito a Jesús en esto, como lo que decíamos, ¿no? Entonces, es fuerte pensar que podemos simplemente alzar nuestra voz pensando que estamos honrando al Señor, no tomando su nombre en vano con nuestros labios, pero que nuestro corazón está tomándole en vano por completo. Y esa era esta parte que decíamos, ¿no? ¿Qué me enseña este mandamiento sobre mí? Que puedo hacer vano el nombre de Dios con mi vida, con mis acciones, día con día. Puedo estar haciendo tantas cosas que no glorifican al Señor bajo un esquema de glorificar al Señor. Porque si estamos honrando al Señor nada más de labios, quiere decir que a lo mejor es alguien que va a la iglesia, a lo mejor es alguien hay que... todo algo alrededor, ¿no? Exacto, o sea, a lo mejor... Y eso nos lleva como, ¿por qué estamos haciendo lo que hacemos, no? ¿Por qué, no sé, cómo estoy dando una clase el domingo con los niños, con los navegantes? O sea, ¿cómo estoy leyendo mi Biblia? ¿Qué digo? ¿Qué está en mi conversación? Pero si solo está en mis labios, volvemos al primer punto. Estoy nada más creyendo que solo con mi boca y ya, o sea, el Señor, bueno, ya sé que este brother en su corazón está completamente desviado, pero mira, o sea, no está, hace el intento por fingir que estamos bien, él y yo. Y no, o sea, eso es tomar el nombre de Dios en vano, ¿no? Sí, claro.
De hecho, retomando esta idea, ¿no? De cómo el equivalente en el Nuevo Testamento es recibir en vano su gracia, ¿no? O creer en vano, ¿no? Porque sí, estoy invocando su nombre, pero sin verdadera confianza. En él. Me llama la atención que Jesús termina el Sermón del Monte justamente con este concepto de, hey, no es lo mismo saber y escuchar y verbalizar o profesar una fe en mi nombre que realmente tenerla. O sea, creo que si realmente has confiado en Jesús, vas a profesar la fe, vas a verbalizarla, vas a decirla, vas a publicarlo, vas a proclamarlo. Pero no necesariamente que lo proclame significa que hay una sustancia ahí adentro, ¿no? Una realidad detrás. Y creo que por eso, no recuerdo si lo dije en las 3 reuniones, pero hay un comentarista bíblico que se llama Dennis Prager. Él es judío, él no es cristiano, pero él comenta que entre la comunidad judía se considera que ese es el peor pecado de los 10 que se pueden cometer según las 10 palabras. Ese es el peor pecado porque es el único del que Dios dice así que no dará por inocente Jehová sí. al que tomare su nombre en mano, ¿no? Y el lenguaje en hebreo es muy complejo, pero da la idea de que Dios no va a limpiar. Wow. No va a limpiar a la persona que toma su nombre en vano. Y sabes, tiene sentido porque lo decíamos, solo en el nombre de Jesús hay salvación. Entonces, si tomas ese nombre en vano, no puedes encontrar salvación. No hay nada más que te limpie, ¿no? Exacto, no hay nada más que te limpie. Y Jesús lo pone como en estos términos también. En Mateo 7, al terminar eso estuvo intenso, ¿verdad? Exacto. Está muy cañón porque de hecho es la, digamos que es la explicación, la interpretación más profunda y más completa de las 10 palabras, ¿no? El Sermón del Monte. Sí. Pero al final, verso 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea, son personas que conocen el nombre, lo invocan, se asocian con él, se vinculan con él, supuestamente lo representan, ¿no? Pero dicen, entonces les diré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y chécate la conclusión, cualquiera pues, o sea, está asociando eso último que acaba de decir con esta conclusión. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Había un fundamento auténtico. Sólido. Exacto. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, está muy claro, ¿no? Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, sobre lo vano, ¿no? Y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina, ¿no? Entonces sí creo que este mandamiento ocupa un lugar de importancia. Creo que este tercer mandamiento no solo es un mandamiento, no solo es una instrucción, una palabra, creo que es una advertencia de Dios, ¿no? Porque si meditamos en los 2 anteriores, son muy claros, son muy importantes, Exacto. pero yo creo que este tercer mandamiento es como Dios diciendo, hey, tómame en serio. Sí, exacto. O sea, soy un Dios de gracia, soy el único Dios, me he dado a conocer, te saqué de tierra de Egipto, me voy a revelar a ti gradualmente, cada vez más, pero tómame en serio. ¿Y qué significa eso? Vivir de un modo congruente a lo que hoy sabemos de Dios. Hay muchas cosas que hoy no sabemos de Dios, que hoy no entendemos. Hay muchas cosas. O sea, yo recuerdo mi concepto, mi imagen de Dios hace 10 años era distinto a mi concepto de Dios el día de hoy. Claro. No que estuviera mal hace 10 años, pero estaba incompleto. Una versión. Y el día de hoy no está completo mi concepto de Dios tampoco. Y por la eternidad no va a estar completo. Pero la idea es, esto me da mucha
me da mucha esperanza, me da mucho consuelo, me da mucha paz, que Dios me hace responsable del nivel de revelación que Él me ha dado a mí el día de hoy. Qué loco. ¿Se entiende? Sí, claro. Entonces, cada uno de nosotros es responsable de no hacer vana esa revelación al nivel que cada uno tiene. Que Dios nos ha en su concedido relación a con cada Dios. quien. Exacto. Qué loco. padre. Sí, porque te puedes quedar ahí en la orillita, ¿no? De recibir la salvación, pero no voy a un nivel de profundidad en mi relación con el Señor. Nos podemos quedar hace 10 años y queriendo nosotros pedalear otras cosas, ¿no? A mí lo que me voló la cabeza de Mateo 7 fue como esto, o sea, esta relación que hay también con el nombre de las personas que invocaban el nombre del Señor de una manera vana. O sea, no, oye, en tu nombre hacía esto. Y como el Señor le dice, no te conozco, bro. O sea, Wow. qué fuerte, ¿no? O Sí, sea, es cierto. hay una relación ahí como que me llamó muchísimo la atención en cuanto a tomar el nombre en vano y pensar en cómo podemos también ser personas vanas delante del Señor, que Él no nos conozca a pesar de que estamos haciendo algo. Y que, no sé, esa parte me quedé así como helado, ¿no? O sea, Eso está muy interesante porque inclusive ahí narra personas que están haciendo cosas Exacto. pues que pudieras ver como, no, pues este cuate tiene una Sí, relación con eres. Dios, ¿no? O sea, y aparte usa su nombre y porta su nombre y todo, pero entonces, o sea, va más allá de lo que hagas o lo que hables, sino de lo que hablamos, ¿no? De pues de creer en Él, de vivir una vida en fe, ¿no? En una relación con Él, ¿no? Ahora, fíjate, qué locura, digo, ese es otro tema, ¿verdad? Pero es interesante cómo Jesús menciona específicamente personas que invocan su nombre en un contexto de experiencias sobrenaturales Sí, sí. o milagrosas, ¿no? Ujú. O sea, me dirán aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y veo un paralelo con esa generación del Éxodo, que experimentaron muchísimas cosas sobrenaturales porque Claro. les fue revelado el nombre, Ujú. Sí, sí, ¿no? Y cruzaron el mar, ¿no? Y vieron el maná, Ujú. o sea, el agua de la roca, La nube. la que los nube. acompañaba. O sea, tuvieron experiencia tras experiencia tras experiencia sobrenatural. Ujú. Y al final, o sea, después de recibir los mandamientos van a estar adorando un Wow. becerro. Que otra vez, si lo piensas, cada mandamiento, o sea, si lo piensas, cada una de las palabras, es imposible romperla a menos que tomes su nombre en vano, Claro. Ujú. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ya cuando estás adorando un becerro y diciendo, este es Jehová, estás despojando el nombre de su valor, ¿no? Pero a lo que voy con todo esto es que tendemos a medir nuestra salud espiritual a veces Ujú. por las cosas que hacemos para el Señor Ujú. o por las experiencias Claro. sobrenaturales que pudiéramos tener con el Señor, ¿no? Exacto. Desde, ay, es que escuché esta canción en un momento en el que yo decía, Señor, si todavía me amas, por favor, permíteme oír, ¿no? Una señal tuya. Y iba en la ruta y el rutero puso una canción de tal que es muy especial entre el Señor y yo, ¿no? Y sentí, pero tu vida no cambia. Ajá. ¿Se Y es entiende? bien loco, sí, porque bíblicamente es eso que decían, o sea, si buscamos experiencias, el pueblo de Israel vio todas las experiencias posibles, Exacto. pero si su corazón no está rendido al Señor, porque yo he escuchado gente que dice que no, si es que mi familiar está enfermo y si Dios de verdad existiera y lo sana, yo voy a creer. Y no es cierto, bro. El Señor ha hecho cosas más maravillosas y no creemos. Uf. Y Eso es hacer en vano su Exacto. nombre. Totalmente. Pero entonces, puede no haber nada. ¿Ves? A mí me encanta esta parte donde dice que está con Elías, no recuerdo bien, perdón, que pasa un torbellino, que pasa un terremoto y Elías luego y en Eliseo. lo apacible. O sea, muchas veces somos llevándolo como de una manera a lo mejor muy pragmática, como personas es como la experiencia y que quiero de una manera sobrenatural escuchar la voz de Dios. O sea, te morirías para comenzar, ¿no? Pero en estas cositas tan, no sé, simplemente viniendo a la palabra y leyendo y que el Señor se está revelando a nosotros, es como rendir nuestro corazón delante de Él después de
un estudio normal, o sea, es algo que el Señor hace. Cuando buscamos experiencias, obviamente estamos yendo en otra dirección que no nos va a llevar al Señor y nos va a llevar a lo mejor a querer, no, es que yo vi tal cosa, vi un milagro, entonces yo también lo quiero ver en mi vida y estamos reclamando al Señor cosas que nada que ver, pero sí como que esta onda de tentar al Señor también diciéndole, oye, si haces esto y te revelas a mi vida, entonces ya no te va a tomar en vano y voy a creer en ti. O sea, es totalmente algo. Se me hace muy, muy interesante esto con lo que les sucedió a los discípulos, ¿no? Cuando los envió Jesús a echar fuera demonios. Todo eso está en Lucas 10, 17. Pero dice, bueno, voy a leer. Dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos en que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y es esto, ¿no? O sea, se ve que ellos estaban maravillados de eso y seguramente lo estuvieron por mucho tiempo y no, y mira lo que sucede y ¿no? Todas estas cosas, pero Jesús como que nos lleva a esa fe sencilla de, no, regocíjate en que esté tu nombre en los cielos y eso es gracias a Él y a la fe que nos regaló, ¿no? Que aparte, o sea, otra vez, ¿no? Jesús dijo hace un rato acerca, lo leímos. No es que Jesús lo dijo hace un rato, que ya tiene rato que lo dijo. Pero Jesús dijo justamente, no jures por el cielo porque es el trono de Dios, ¿no? Exacto. Entonces que Jesús diga, gózate de que tu nombre está escrito en los cielos, significa que Dios está asociando su nombre con el nuestro, ¿no? O sea, nos ha hecho parte de su familia, parte de sus planes, nos ha tomado en cuenta. Qué hermoso. Nos ha invitado a participar de su naturaleza, de su carácter, de su obra. Es maravilloso. Quisiera solo como concluir, como para tener algo bien concreto, ¿no? Tomando en cuenta las palabras de Jesús, justamente después de hablar de esto, ¿no? De quienes invocan el nombre, pero es en vano porque no hay relación. Nunca los conocí. Yo veo el antídoto aquí, ¿no? El antídoto de tomar el nombre de Dios en vano. De un modo práctico es escuchar su palabra y ponerla por obra. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. O sea, si realmente has confiado en el nombre de Jesús, el resultado, ¿no? De darle a su nombre el valor que realmente tiene, ¿no? Otra vez, a veces el lenguaje no me ayuda, pero darle el valor al nombre no significa que su nombre vale cuando yo le doy valor, sino va a tener un efecto en mí, ¿no? Exacto. Me va a llevar a una vida de prudencia, me va a llevar a una vida de firmeza, ¿no? Esta imagen de esta casa edificada sobre la roca, sobre el fundamento de su nombre, de su persona, de su plan, ¿no? Mientras que tomar su nombre en vano se expresa a través de escuchar sus palabras, pero no vivir de acuerdo a ellas, ¿no? Cualquiera que me oye esas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, ¿no? Entonces la persona dice, no, yo confío en el Señor y yo hago esto en el nombre del Señor, pero no hay obediencia. Y esta persona está haciendo vano su nombre y todo lo que hace en ese nombre envanecido es edificado sobre arena, ¿no? Y la ruina es grande, ¿no? Entonces, pues eso, como aunque la Biblia me enseña que la salvación es absolutamente por gracia, ¿verdad? De hecho, eso sería otra forma de hacerlo vano, ¿no? Hacerlo al revés, digo. O sea, construir, pero sin haber confiado en lo que Él ha hecho, ¿no? Sino decir, voy a poner aquí, dice que ponga todo esto por obra y entonces, ¿no? Buscando la salvación de Dios y estás haciendo vana la salvación porque no hay otro nombre en el que pueda ser salvo. Exacto. Pero eso, o sea, si hemos creído, pues edificaremos sobre su persona, sobre sus planes, sobre sus principios, sobre sus verdades. Y la manera de edificar sobre esas cosas no es saberlas, memorizarlas y repetirlas, aunque animamos a la gente a memorizar, sino la manera de edificar sobre quién es Dios es una vida de obediencia. Obediencia, una obediencia sencilla, de fe, ¿no? Eso. Tenía en mente también, solo como para
meditarlo un poquito y dejárselo ahí sobre la mesa. El caso de personas que prefirieron, al igual que Jesús, sufrir un daño personal para no hacer vano el nombre de Dios, ¿no? Por ejemplo, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿no? Que literalmente bajo amenaza de muerte se les obligó a darle adoración a un ídolo y dijeron, no, preferimos no hacerlo, pues los vamos a echar al horno de fuego, ¿no? Y estos hombres responden, bueno, eso es increíble. Sí. Pues nuestro Dios puede librarnos. Y si no, Eso está, está increíble. cañón, ¿no? Y si no, sábete, Nabucodonosor, que no adoraremos ni a tu estatua ni a tus dioses. O sea, No. eso es no hacer vano su nombre. De hecho, Entonces, sucede ahorita que lo cuentas, ¿no? O sea, le está dando gloria a Dios y dices, wow, gracias a Exacto. Dios por eso, esa fe en ellos Claro. que cumplieron este mandamiento y que hace que otros podamos ver a Dios como algo importante, ¿no? Ujú. Como lo más importante, Claro, ¿no? sí, sí, sí. O sea, aun si Dios no me salva de esto, o sea, la dignidad de su nombre no depende de que Él me haga el favor de librarme de la aflicción. Es que fuerte. La dignidad de su nombre está ahí porque está ahí. Es independiente de quién soy yo y de lo que yo haga. No, es que me quedo, bro, es tan revelador como ver esto, porque precisamente hacemos como lo contrario, ¿no? O sea, en este caso ellos están seguros de quién es Dios, están seguros de la obra de Dios, están seguros que el concepto de Dios no depende de su percepción de Dios. O sea, bro, si no me salva, Dios es Dios, Él está en el trono y no yo. Claro. Sí, imagínate que Sí. luego hacemos esto al revés, de que no, sí, Dios no me hizo lo que yo quería y nada, ya me peleé con la iglesia, ya me voy. O le aseguramos a otros que Dios va a hacer algo específico. Híjole, eso De es que- durísimo Sí, también. sí. Cuidado. No, es que yo es mi Dios y vas a ver cómo voy a salir Sí, sí, de sí, esto, sí. o lo que sea, ¿no? O Sí. va a actuar en mi favor y todo. Y es Eso como, lo dan ¿cómo chido. sabes eso? Sí, claro. Tenemos a Habacuc también, ¿no? Capítulo 3, versos 17 al 19, un texto muy conocido. Sí. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Me encanta eso. Está impresionante, ¿no? Y todas estas personas al final son un reflejo de personas que no tomaron en vano su nombre, ¿no? Claro. Y el clímax, por supuesto, o la mejor representación de esto sigue siendo Cristo, ¿no? Sí. Claro. Sigue siendo Jesús. Volvimos a meditar Filipenses 2 como hace algunas semanas, ¿no? Y vimos a Jesús despojándose, o sea, haciendo vano su propio nombre Qué fuerte, ¿no? para no hacer vano el nombre de Dios, ¿no? Qué Haciéndose locura. obediente hasta la cruz. Es un gran ejemplo, ¿no? Sí. Es un gran ejemplo a seguir. Pues bueno, pues ahí está. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Algún pensamiento final que quieran compartir? No, me encanta que al final estudiamos no hay otro nombre dado a los hombres, ¿no? Y el nombre de Jesús o sea, me encanta la relación de la salvación, como el que invocar el nombre del Señor será salvo, ¿no? Y eso hacemos, eso es a lo que el Espíritu Santo nos lleva, a entender que por nosotros, en nuestras fuerzas, pues todo lleva una vanidad. Toda la correteadera del viento que hacemos día a día, nada de eso nos va a salvar, sino el venir a Cristo, a ese nombre glorioso que nos ha sido dado por gracia, no por que lo merecíamos. Y pues esa es la manera, ¿no? De no tomar el nombre de Dios en vano. Llevado a esto hay que confiar en el Señor, ¿no? Hay que venir a la cruz y dejar todo ahí. Y me quedé con eso. Nada, pues yo me voy muy feliz, pero también retado y también animado. Porque, no sé, escucharlos y ver en la palabra de Dios todo lo que hemos meditado, la verdad, pues me lleva a decir, necesito contemplar más a Dios, ¿no? Para poder, pues eso, ¿no? Caminar, que ese fruto que Dios quiere sea manifestado, porque sé que no lo puedo lograr por mis fuerzas, pero sí puedo, pues, permanecer en Él, buscarle, verle,
¿no? A través de su palabra y confiar en que Dios mismo va a glorificar su nombre entre nosotros, ¿no? Y pues, gracias a Dios por eso. Exacto. Pues bueno, los animamos a escribirnos, enviarnos preguntas. Ya saben que vamos a seguir estudiando en los próximos domingos. Entonces los animamos a enviar sus preguntas a siervorumiante con c @gmail.com. Eso de que dije con c es solamente la aclaración. No le vayan a poner todos. Se me hace que ahí están llegando todas las preguntas. Exacto, y no las hemos visto. No, siervo rumiante refiriéndose al animalito, ¿no? @gmail.com. siervorumiante@gmail.com. Pues bueno, eso es todo por hoy. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias, mis roomies. Un abrazo y ahí estamos platicando. Okay.